buenos días, amigos de Amanecer Campirano, productoras y productores rurales de la República Mexicana. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Fer Orozco, muy buenos días. Hola, muy buenos días, José Luis. Buenos días a todos los que nos sintonizan a través del canal de Albavisión en el sur-sureste del país, en el norte y en el Bajío, así como quienes nos están escuchando por el 1150 de la AM aquí en Ciudad de México y por supuesto a quienes comparten los contenidos no solo de Amanecer Campirano, sino de todo el Grupo Acústica a través de nuestras plataformas de redes sociales que nos encuentran como Acústica Informa o Acústica Noticias en cualquiera de las plataformas. Y bueno, vamos a iniciar con nuestras entrevistas de este día y siempre me da mucho gusto saludar al doctor Fernando Bejarano. Él es integrante de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México, RAPAM. Vamos a hablar de un tema que me parece muy importante. RAPAM, junto con otras organizaciones en México, desde hace mucho tiempo han luchado para que en el campo mexicano y en general, por lo menos de todo este sur global, se dejen de utilizar este tipo de sustancias químicas, de fórmulas altamente peligrosas que evidentemente resultan en daños directos en contra de los seres humanos. ¿Y por qué es importante? Porque ahora es la propia Organización de las Naciones Unidas, con sede en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, la que dice que es necesario eliminar el uso de una sustancia llamada clorpirifos. ¿Qué son los clorpirifos? Vamos a hablar de este tema. Doctor Bejarano, me da mucho gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, José Luis. Saludos a toda su audiencia. Muchas gracias, doctor. Bueno, coméntenos por qué es trascendente que la Organización de las Naciones Unidas se pronuncie a favor de la eliminación de esta sustancia en el campo, pues prácticamente todo el planeta. Sí, bueno, estamos hablando de un insecticida muy usado en México. El nombre de esta molécula es clorpirifos. Probablemente los productores no lo conozcan como tal, sino como el nombre comercial. En México se comercializa con varios nombres, es un insecticida muy usado. Algunos de ellos son Carioca, Clorvam, Clorber, Compass, Controla, Foley. El Lorsban fue la molécula original introducida en Estados Unidos, Terminator, Orto, o sea, tiene muchísimos nombres comerciales. Este insecticida, pues es un plaguicida altamente peligroso que ha sido nominado por la Unión Europea para su eliminación mundial en el Convenio de Estocolmo. Es este convenio del cual México forma parte que selecciona a plaguicidas que son tóxicos, que son persistentes, que duran mucho tiempo en el ambiente y que pueden desplazarse a grandes distancias para discutir las medidas de eliminación, de prohibición o restricción. Y precisamente a raíz de la nominación de la Unión Europea es que se forma este Comité de Revisión de Nuevas Sustancias del Convenio de Estocolmo, que es un comité formado por expertos de distintos países en un balance regional. Y este comité de expertos ha examinado la propuesta de la Unión Europea, ha estudiado la peligrosidad de este insecticida y ha aprobado precisamente el segundo paso, que es la evaluación de los riesgos, y por eso ha recomendado a la conferencia del Convenio de Estocolmo, que se va a llevar a cabo a fines de abril de 2025, el año que entra, que esta sustancia sea eliminado su uso a nivel mundial. Algunos países han pedido algunas restricciones, algunas excepciones para cultivos específicos, pero la recomendación es que se incorpore en el anexo de este convenio para su provisión mundial, como fue en años anteriores el uso de endosulfán y todo, precisamente por los graves riesgos a la salud y el ambiente. Muy bien, le saluda doctor Bejarano Fernando Orozco y le agradezco que esta mañana se encuentre con nosotros. Preguntarle cuáles son los mayores impactos que hemos tenido a partir de que se siga usando este plaguicida en nuestro país y cuáles, y si se espera de verdad que de aquí a abril del año que entra, sí tengamos una eliminación completa de su uso. Bueno, en abril se va a votar la recomendación. El comité de expertos hace la recomendación. En abril la conferencia y las partes son las que toman la decisión de seguir la ciencia
o aceptar algunas excepciones temporales. Entonces, digamos, esta decisión pues se va a tomar hasta abril. Sin embargo, pues es importante para el gobierno mexicano que tome nota porque se está discutiendo precisamente cuáles son los plaguicidas altamente peligrosos que deben ya de sacarse del mercado y apoyarse las alternativas. Pero contestando a la pregunta, este es un insecticida particularmente nocivo para el desarrollo cerebral, digamos, de la inteligencia en los niños. Es un neurotóxico, afecta el sistema nervioso, afecta y la morfología incluso de desarrollo cerebral de niñas y niños, y por eso, pues ya con esa sola razón sería suficiente para ya ir sacándolo del mercado. Pero además es un alterador hormonal, puede entonces tener otro tipo de efectos en la salud y sobre todo preocupa que al ser un alterador hormonal pueda tener un efecto negativo en este desarrollo cerebral, sobre todo en las primeras semanas de embarazo, e incluso, digamos, el clorfiripos se puede excretar en leche materna. Entonces, imaginemos, pues, que en este alimento tan fundamental para el desarrollo sano de niñas y niños pueda llevar este alterador hormonal que puede afectarlo en su vida futura. Doctor, Nosotros hemos elaborado un documento mucho más amplio con la doctora Aurora Rojas de la Universidad Autónoma de Nayarit, donde exponemos en detalle lo que se ha estudiado en México y otras más razones para su prohibición en nuestro país. muy bien, doctor Bejarano, preguntarle también en qué cultivos pues tienen comprobado que se está utilizando aquí en nuestro país. Pues él es de los insecticidas de mayor uso en el país, según las propias estimaciones del mercado por consultores. Se puede encontrar pues en muchísimos cultivos, en hortalizas, incluso en hortalizas, granos, o sea, es una enorme variedad. Em, Incluso estaba aprobado para el control de vectores, lo cual es todavía más preocupante. En esto, las nebulizaciones que nos piden que abramos las ventanas y para aspirar mejor ese producto, pues esto está legalmente todavía autorizado por la Secretaría de Salud, lo cual debería ya de llevar como manera prioritaria a quitarlo junto con otros plaguicidas altamente peligrosos que aún se autorizan. Mm. Entonces, estamos frente a un insecticida de amplio uso con graves problemas y, repito, debería de estar dentro de la lista prioritaria de lo que se está discutiendo como política del nuevo gobierno de establecer metas cuantitativas para sacar del mercado o reducir el uso de plaguicidas altamente peligrosos. Y principalmente, doctor, ¿contra qué tipo de microorganismos, no sé, gusanos, mariposas, en fin, tanta plaga que hay, plaga y enfermedad? ¿Contra qué elemento de la naturaleza se utiliza principalmente esta sustancia a base de los clorpirifos, doctor? Sí, bueno, es precisamente como es un insecticida es contra cualquier insecto que Ujú. pueda provocar un daño al cultivo, ¿no? Como sabemos, los insectos se convierten en plaga cuando se altera su equilibrio poblacional, es decir, los insectos tienen enemigos naturales, insectos que se comen otros insectos o que depositan en el cuerpo un huevecillo, un parasitoide, se llama. Entonces, este balance ecológico que se da de manera natural es el que se rompe en la medida en que estamos dependiendo de monocultivos, sobre todo a gran escala, sin tener medidas que diversifiquen el cultivo. Entonces, precisamente lo que se está planteando, lo que hemos planteado de manera reiterada en la Agenda Socioambiental 2024, junto con otros colegas, es que se requiere una política de Estado que, por un lado, tenga una política de sacar del mercado, de prohibición, restricción del uso de plaguicidas altamente peligrosos como este, pero a la par que haya una asesoría técnica en el manejo agroecológico de plagas. No se trata solo de sustituir un químico por otro, sino de cambiar el enfoque, incorporando lo que nos aporta la agroecología con asistencia técnica y incentivos
para que esta transición pueda ampliarse y profundizarse, no solo para los pequeños y medianos productores, sino también para los grandes, porque el mercado se está renovando y hay también bioinsumos, digamos, productos comerciales de uso botánico que pueden ayudar en esta transición. Muy bien, doctor Bejarano, también comentarle antes de que continuemos con la entrevista, es importante poner en la mesa lo que ya nos habían dicho también anteriormente muchos especialistas, que se le ha dado mucho foco a la parte de prohibir otro tipo de plaguicidas, como es el gilofosfato, y ahora pues bueno, usted también nos pone en la mesa otro que es mucho, que pues bueno, tiene también el mismo nivel de gravedad. Antes de continuar, le pido que nos espere unos momentitos porque vamos a ir a un corte comercial aquí en Amanecer Campirano y vamos a regresar con usted para que nos amplíe aún más la situación y sobre todo las acciones que podríamos ir emprendiendo de una vez, no solo el gobierno mexicano, sino también nuestras productoras y productores de este país. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Amanecer. Ya estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano, agradeciéndole como siempre su preferencia. Estamos platicando con el doctor Bejarano acerca de un plaguicida muy importante, José Luis, que pues nosotros le hemos dado mucha atención o se le ha dado mucho foco a otro tipo de plaguicidas, sobre todo pues bueno, con estos temas, pero aquí el doctor Fernando Bejarano, integrante de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México, RAPAM, nos está hablando acerca de la eliminación del uso, particularmente de la sustancia de clorpirifos y otras medidas enfrente. Nos hablaba, doctor Bejarano, y nos comentaba, pues bueno, que esta es una acción no solamente nacional, sino global, lo cual impactaría en los niveles de producción también de pues a nivel mundial. Aquí en México, ¿cómo podrían ustedes apoyar a las y los productores a que se vaya reduciendo el uso de esta sustancia? Bueno, precisamente se ha dado a conocer por las autoridades que entra el nuevo gobierno que va a haber un apoyo a la agroecología. Va a haber un apoyo nacional a la agroecología, incluso se ha dicho que ya no solo será para pequeños productores, sino se ampliará a grandes productores. Todavía no se explica el cómo, pero ha ya identificado como una prioridad apoyar y continuar y profundizar el apoyo de la transición agroecológica. Y particularmente en la presentación del gabinete que tuvo lugar hace unos días, Xóchitl Ramírez, que es coordinadora general de sustentabilidad, dijo muy brevemente, pero dijo textualmente que iba a haber metas cuantitativas para reducir el uso de plaguicidas altamente peligrosos. Esto ya lo había también anunciado la nueva secretaria de Medio Ambiente, del Semarnat, Alicia Bárcenas, en un evento de la UNAM, precisamente donde se comentó la presentación de la Agenda Socioambiental 2024 en un esfuerzo de coordinación donde nosotros colaboramos. Entonces esto pues debe ser una política de Estado, quiere decir que debe de articularse las acciones de todos los involucrados, de SADER, pero también de Semarnat, porque ellos autorizan la importación, y de COFEPRIS, principalmente son la autoridad COFEPRIS que tiene que empezar a establecer la ruta para la cancelación de los registros. Hay que recordar que el clorpirifos pues ya está prohibido en más de 40 países. Que allá muchos países han encontrado alternativas e incluso si alguien quisiera entrar al mercado, a la Unión Europea, ya no lo puede hacer con residuos de clorpirifos, está prohibida ya la sustancia. Entonces quiere decir que esta recomendación del Comité de Expertos de Naciones Unidas no solo se fundamenta en la evidencia científica, sino ya en una tendencia a su prohibición a nivel mundial, a la cual México se debería sumar con esta política de Estado articulada en la expansión del apoyo a alternativas agroecológicas para diversificar los sistemas agrícolas y una política de prohibición, restricción con metas cuantitativas que además estarían en consonancia con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se hizo al inicio del sexenio de López Obrador y que no se ha cumplido. Ahora, doctor, por otra parte, evidentemente en Europa tienen legislaciones mucho más avanzadas
que, por ejemplo, en México y en América Latina en general, para prohibir este tipo de sustancias? Legislativamente, ¿qué es lo que hace falta por hacer, doctor, para que de una vez por todas se regule el mercado no solamente de los clorpirifos, sino de otras sustancias que lamentablemente se siguen comercializando a pesar de su prohibición? ¿Hay una alternativa, hay un camino a seguir legislativo para terminar con esto, doctor? Bueno, se espera precisamente que se actualice el nuevo reglamento de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. Sabemos que este nuevo reglamento está en revisión, que fue elaborado por las autoridades de COFEPRIS, de SADER, de Semarnat, y eso está pues en revisión. Esperemos y deseamos que esto sea dado a conocer ya para consulta pública a la brevedad posible, porque en ese nuevo reglamento pues esperamos que se den las bases para precisamente un cambio en esta política neoliberal que dio todas las facilidades de la entrada al mercado de plaguicidas de moléculas viejas. Entraron más competidores, pero con estas moléculas viejas, con todos los efectos a la salud del ambiente, con una nula vigilancia epidemiológica, muy poca vigilancia ambiental, sin ningún control del uso. Cualquiera puede comprar estas sustancias sin ninguna receta agronómica. Precisamente creemos que hay que esperar y preguntar a las autoridades cuándo va a darse a conocer este nuevo reglamento, y que eso se articule con las políticas, la doble política de Estado de la que he hablado, en presupuesto, en asistencia técnica y en la coordinación de las autoridades en los territorios, no solo a nivel federal, sino a nivel estatal, con la información oportuna de que estas sustancias pues no son inocuas, son agrotóxicos, plaguicidas altamente peligrosos, que debemos de evitar su uso. Ahora, por otra parte, ¿usted percibe que las grandes transnacionales con residencia principalmente en diferentes países europeos y de América del Norte estén ya en esa dinámica de sustituir estas fórmulas, o ellos seguirán en su negocio depredador sin importarles las consecuencias a la salud, únicamente viendo esto como una forma de obtener dinero, es decir, el liberalismo, el ultraliberalismo en su máxima expresión, doctor? Bueno, pues esperemos que, digamos que por un lado las transnacionales saben que tarde o temprano esto tiene que cambiar. De hecho, ya han invertido en moléculas nuevas y se aprovechan de la debilidad de nuestras regulaciones para seguir con el negocio con estas moléculas viejas. La misma Dow, que ahora se fusionó con DuPont y es Corteva, ya dejó de producir esta sustancia. Entonces, por parte de ella, no habría, pienso, ningún obstáculo, porque tiene nuevas moléculas. El obstáculo a veces es con las empresas que están en el mercado de genéricos, es decir, que ya perdieron su patente y que siguen queriendo sacarle jugo con tal vez alguna innovación en la formulación. Aquí encontramos también a transnacionales de la India o incluso de China, que es la plataforma sobre la cual se producen y exportan una gran parte de los plaguicidas en el mercado mundial. Entonces aquí lo que hay que exigir que las empresas transnacionales pues no nos apliquen un doble estándar, una doble moral de lo que han ya sacado del mercado en algunos países de Europa, lo sigan aplicando en nuestros países, ¿no? Y a las autoridades también que no permitan este doble estándar, porque eso afecta a la salud de nuestro ambiente, a la salud de nuestros niños, y no permite esta transición agroecológica mientras haya la facilidad de acceso a estos agrotóxicos. Doctor, preguntarle también las alternativas que usted, bueno, y que hacia la tendencia mundial y sobre todo también la nacional lleva ya un ratito yendo hacia allá en la parte de la agroecología.
¿qué tan importante es justo pensar que ya no solo sea para los pequeños productores, sino que ahora, pues según usted nos comenta y también nosotros escuchamos que por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural darían este brinco a irse también a los medianos y grandes productores? ¿Cómo poder concientizar también a esos niveles y hacer que la agroecología pueda cubrir también las necesidades que seguramente tienen los medianos y grandes productores? Sí, yo creo que aquí tiene que haber un cambio de mentalidad, ¿no? Sin embargo, mientras haya esta alianza entre los grandes intereses, una minoría de empresas agroexportadoras y las transnacionales, mientras ellos sean los voceros y pues van a seguir oponiéndose a este tipo de restricciones. Hablo pues del Consejo Nacional Agropecuario y del cual forman parte Monsanto y los otros, que siguen diciendo que el glifosato es inocuo y que ahora en esta pausa seguramente están pidiendo nuevas importaciones. Entonces esto debe llevar a la reflexión de los productores mexicanos para tener esta independencia de criterio y poder apoyarse en otros técnicos mexicanos, nuevas generaciones, para poder pensar pues que esas ganancias que puedan obtener pues no pueden ser a costa de la calidad del agua, de efectos en la salud, y que las familias que vivan en esas comunidades van a tarde o temprano a verse afectados. Entonces esto debe ser acompañado también por programas específicos en cultivos, en plagas específicas y apoyados también por las nuevas autoridades de la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología. Hace semanas precisamente se dio a conocer, ya antes, unos días antes de salir, la doctora Elena Álvarez, se dieron a conocer cómo está en el proceso ya bioherbicidas, en la cual se apoyó la investigación y la entrada de moléculas mucho menos peligrosas, llamadas bioherbicidas. Están ya en registro una y están en proceso 3. Entonces, este tipo de apoyo también a la innovación tecnológica, pero con autonomía, que no fortalezca esta dependencia tecnológica a costa de la salud de los y las mexicanos. Pues, doctor Bejarano, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, muy amable, y permítanos seguir en contacto con usted, porque este es un tema todavía muy, muy, muy amplio, que dará mucho de qué hablar en los próximos meses. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Quien quiera más información en nuestra página web www.rapam.org. Ahí pueden encontrar más información de este y otros problemas. Gracias por la entrevista y saludos al auditorio. Estamos de regreso, amigos de Amanecer Campirano, y vamos con Fer Orozco, que nos tiene la cápsula de agroecología. Hola, buenos días, Fer y José Luis. Como cada semana, hoy les compartiré un tema interesante, como lo son algunos puntos a resaltar del financiamiento rural. Conforme va avanzando el tiempo, la oferta y la demanda en muchos países que se encuentran en desarrollo, como México, dan la apertura para el nacimiento de nuevos emprendimientos, de agronegocios y de productos del campo con valor agregado. Pero son las comunidades rurales las cuales se encuentran con mayores restricciones para obtener un financiamiento que traiga consigo innovación, intercambio de conocimiento, bienestar económico y social a las familias y comunidades que se organicen. La toma de decisiones en cuanto a las políticas públicas y los marcos regulatorios a implementar en el sector financiero deben ser parte de los modelos de desarrollo de las naciones. Por ello es de suma importancia la vinculación que se pueda tener con instituciones financieras, asociaciones, autoridades federales y municipales, así como con empresas privadas que cuentan con los recursos que permitan el desarrollo rural y la apertura para que las mujeres y los jóvenes tengan libre acceso a los servicios financieros. Un entorno integral para que puedan desempeñar actividades de liderazgo y transformación de sus entornos.
Hay la importancia de los créditos, de las microempresas y los servicios financieros y todo lo que conlleva para que puedan ser otorgados. Recordemos que son estudios detallados y tiempos largos de acompañamiento al sector rural para lograr este equilibrio. Esta capacitación y liderazgo, así como el compromiso de adquirir un recurso económico. Recordemos que estos pueden ser utilizados para mejorar la infraestructura de sus unidades de producción, adquirir maquinaria agrícola, mejorar el servicio y los productos que ofrecen, el desarrollo de conocimientos y hasta nuevas tecnologías en beneficio de las familias y el campo mexicano, así como un trabajo resiliente y sostenible con los recursos disponibles. Por ello es necesaria la inversión y el financiamiento agrícola y rural. Muchas gracias, amigos de Amanecer Campirano, por estar con nosotros y vamos a nuestra próxima entrevista. Siempre nos da mucho gusto saludar al doctor Raúl Nieto Ángel, académico de la Universidad Autónoma Chapingo y creador del programa Crecer en la Adversidad. Y vamos a hablar ahora de un tema interesante. Vamos a hablar de la fruta dorada de la nostalgia. Suena hasta poético. Doctor Nieto, muy buenos días. Sí. ¿Cuál es la fruta dorada de la nostalgia y por qué se le denomina así, doctor? Bueno, así la bautizamos porque el uso, el consumo y el aprovechamiento del tejocote ha sido muy ancestral. México ha sido centro de origen de esta especie frutal, que se considera que se tienen alrededor de 15 especies taxonómicas y que ya era utilizado y consumido desde que antes de la llegada de los españoles. Esa es una situación. La otra es que aparte de ser centro de origen de esta especie tan importante desde el punto de vista cultural y económico y social y todo, es que se ha considerado que el tejocote aparte de ser centro de origen, en México es el centro de diversidad del tejocote y el centro de domesticación del tejocote. Es decir, que el tejocote se ha venido cultivando de forma paulatina y cada vez el hombre, el productor, el campesino, pues ha seleccionado sus tipos y variedades que le sean de mayor utilidad. Entonces, desde antes de que llegaran los españoles, el tejocote ya se consumía en México. Entonces, ahora, a medida que ha ido pasando, para el pueblo de México representa algo muy importante desde el punto de vista cultural, porque se acostumbra utilizarse sobre todo en la fiesta de Todos Santos, que es para recordar a nuestros difuntos, y sobre todo porque todavía en las comunidades más rurales se sigue utilizando en las ofrendas. Y así como el tejocote, así está la guayaba también, que la guayaba es una especie frutal igual que tiene su centro de origen en México. Entonces, desde el punto de vista comercial, estas especies son muy importantes, desde el punto de vista cultural, son muy importantes por toda esa tradición y toda esa importancia que tienen. Ahora, si nosotros hablamos desde el punto de vista nutracéutico o desde el punto de vista medicinal, pues el tejocote, aparte de eso, se considera que es la especie que tiene más altos contenidos de vitamina C, de fenoles y polifenoles. Y por eso es que se utiliza el tejocote en la época de invierno, porque con los fríos se bajan las defensas en nosotros, los humanos. Entonces, de ahí inventan lo que es un té cargado de mucha energía, que es el caso del ponche. Y en el ponche pues va el tejocote, va la guayaba, va la caña de azúcar, y para darle un poquito de sabor va un poco de canela, van las pasas derivadas de la uva,
o son uvas deshidratadas. Entonces, todo eso contienen, en primer lugar, altos contenidos de vitamina C y altos contenidos de carbohidratos, de dulces, de sacarosa, y con eso nosotros amortiguamos o preveemos un poquito el tema de la baja de defensas inducido por el tema del frío. Entonces, el tejocote es una de las especies, de las 540 especies frutícolas que son nativas de México. El tejocote tiene esa gran importancia, pero sobre todo porque México es el único país que se consume el tejocote de diferentes maneras y le llamamos de la nostalgia, la fruta dorada de la nostalgia, porque en primer lugar, al madurar tiene un color anaranjado, dorado, y en segundo lugar, que todos nuestros paisanos que han emigrado del centro, sur, sureste de México hacia el norte del país o hacia Estados Unidos, pues ellos están siempre pensando en el tejocote, y más por ahí que los inviernos son muy crudos, ¿no? Entonces, ellos consumen el tejocote y lo pagan al precio que sea, con tal de proveerse, como digo yo, de energías, de calorías y de vitamina C sobre todo. Y también de recuerdo, doctor, le saluda Fernando Orozco y le agradezco que esté con nosotros el día de hoy. Ya nos ha hablado de todos los beneficios que tiene el tejocote, así mismo, pues de pasadita nos ayudó con la guayaba. Vamos a tener que ir a un corte comercial, pero le voy a dejar una pregunta para que cuando regresemos del corte nos la conteste. Una vez de que sabemos todas sus propiedades nutricionales, ¿qué estamos haciendo también y qué se hace para que tengamos una mayor producción de tejocote en nuestro país, puesto que no es muy grande la producción y que pues también habrá que mirar y dar una mayor oferta, o también esta depende de la demanda que se tiene en el país? Pero si me permite un momento, doctor, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Cómo no, con mucho gusto. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Estamos entrevistando al doctor Nieto, quien nos está hablando acerca de, si no me equivoco, dijeron la fruta dorada de la nostalgia. La fruta dorada de la nostalgia. Que es el tejocote. Así es. Y le preguntaba, doctor, sí. Ya nos dijo los beneficios, lo sabemos, en sabor también es delicioso, pero ahora saber cómo podemos ofertarlo más y cómo podemos hacer sobre todo que nosotros cada vez lo consumamos más. Si bien nos habla usted de un público cautivo en la parte migrante de nuestro país, o de la población que tenemos como migrantes, pero sí ciertamente ha habido una baja de consumo y eso repercute sin duda alguna que los productores se nos vayan desanimando y cada vez pues la producción o se mantenga en una producción constante, pero que no aumente. Sí, antes de entrarle a esta parte de qué es lo que estamos haciendo, sobre todo desde el punto de vista agronómico, quiero ampliar un poquito la información acerca de los usos. Por favor. En primer lugar, el tejocote, la fruta de tejocote es una de las frutas con más altos contenidos de pectina. ¿Qué es la pectina? Lo que hace la gelatina, lo que le da densidad a lo que tengamos. Entonces, por eso es que el tejocote se utiliza, la pulpa de tejocote lo utilizan algunas empresas refresqueras. Entonces, si se acuerdan, antes algunos refrescos se sedimentaba un poco el sólido que tenía adentro y teníamos que moverle un poco para poder destapar la botella y consumir. Ahora, ahora ya lleva tiempo que se utiliza pulpa de tejocote precisamente por la pectina, porque la pectina le da cuerpo al líquido. Y entonces ahora hay empresas que compran mucho tejocote para utilizar la pulpa
para darle cuerpo a su producto. Y luego nosotros, según nosotros consumimos un refresco que néctar de durazno, dicen néctar de guayaba o néctar de mango, pues no es de esos productos. Perdón que lo diga, pero eso es pulpa de tejocote, sabor durazno, sabor guayaba y sabor mango. Bueno, esa es una. Dos, también del tejocote se hace almíbar, es decir, dulces de tejocote en el que se le quita la cascarita y se le quita y va con todo y hueso, se hierve con azúcar y canela y se puede guardar y con eso podemos pasar de un producto perecedero a un producto no perecedero, porque yo puedo destapar mi frasco cuando yo quiera y cuando lo destape lo tengo que consumir pues en unos 8 o 15 días antes de que le entre un hongo. Entonces yo puedo consumir tejocote todo el año. La tercera es que se hace ate de tejocote. Precisamente por su alto contenido de pectina, se solidifica muy fácil y entonces se hace el ate de tejocote. Y si ustedes recuerdan, antes las roscas de Reyes llevaban un dulce de color rojo, color verde y color amarillo, y que era de acitrón. Y el acitrón era pulpa del tallo de la biznaga. Pero como ahora hay problemas porque se está agotando este recurso, porque no es cultivado, sino es de recolección, entonces la Semarnat ha prohibido ahora utilizar la biznaga como para dulce. Entonces, ahora el ate de tejocote con colorante se utiliza en las roscas de Reyes. Por lo tanto, la demanda todavía del tejocote a nivel nacional es muchísimo mayor por todas estas bondades que tiene. Ahora, ¿qué hemos hecho? Nosotros, aparte de recolectar este género y estas especies a nivel nacional, tenemos un banco de germoplasma en la Universidad Autónoma Chapingo, a donde nosotros concentramos la gran diversidad de especies y de genotipos y variantes, en donde tenemos 196 genotipos distintos en este banco de germoplasma. Y de aquí, con estudios de caracterización, hemos generado 20 variedades comerciales, 5 de ellas bien registradas en el SBICS, en el Servicio de Inspección y Certificación de Semillas, que depende de la SADER. Entonces, hasta ahí hemos avanzado. La otra parte es que hemos venido impulsando el cultivo a través de huertos superintensivos o biointensivos, en donde si antes le ponían 150, 200 árboles por hectárea, y que además eran unos árboles gigantes que luego para cosechar era un problema o para la aplicación de algún producto, ahora estamos poniendo de 2.500 a 5.000 árboles por hectárea con distancias de plantación de 2 metros entre plantas y 2 metros entre hileras, o 1 metro entre plantas y 2 metros entre hileras, y con eso estamos incrementando la producción por unidad de superficie o el rendimiento por unidad de superficie, de tal suerte que si antes se producían 4 o 5 toneladas por hectárea, ahora hemos pasado de 30 a 40, 50 toneladas por hectárea. Doctor Nieto. Y además... Perdón por la interrupción, lamentablemente se nos agotó el tiempo, doctor, pero qué interesante charla, nos queda claro por qué el tejocote es la fruta dorada de la nostalgia. Le agradecemos, doctor Raúl Nieto Ángel, académico de Chapingo, creador de Crecer en la Adversidad, y permítanos seguir en contacto con usted para platicar de este y otros interesantes temas más adelante, doctor, por favor.